Queridos hermanos, una vez más agradeciéndoles por permitirme entrar en sus hogares para que juntos escuchemos la palabra de Dios y la reflexionemos. El pasaje que hoy meditaremos está tomado del texto de San Lucas en el capítulo 21, en los versículos del 5 al 19. Escuchemos y veamos atentamente. Salió Jesús del templo y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. ¿Veis todo esto?, les preguntó. Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Hasta la última quedará derruida. Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos, le dijeron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces os entregarán a la persecución y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces muchos se escandalizarán. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Volvamos a la realidad. Lo que acabamos de escuchar de labios de Jesús puede sonarnos un tanto espantoso y puede provocar miedo y horror, pero Jesús con este mensaje quiere que sus discípulos, los de entonces y los discípulos de ahora, volvamos a la realidad. En este texto, Jesús nos recuerda que su seguimiento no es un camino fácil. Él no propone un camino de éxito y de gloria. La historia de la humanidad, nuestra historia, está llena de problemas y dificultades. Y en todas estas situaciones siempre habrá momentos de crisis, violencia, enfrentamientos, situaciones en las que la vida feliz y segura que se pudiera estar llevando se verán tambaleados. Nada fuera de la realidad que acontece en nuestro país y en muchas partes del mundo. Inseguridad, violencia, enfrentamiento. ¿Qué es lo que quiere Jesús al hablar de esta manera? Primero, que como discípulos no nos durmamos en nuestros laureles
y no deseemos una vida feliz y cómoda. Segundo, la intención de Jesús no es que estemos miedosos o esperando que todo esto suceda, no, sino que con voluntad enfrentarnos con lucidez y responsabilidad a nuestra propia historia, que es larga, difícil y conflictiva. Hoy Jesús pide que tengamos una actitud primordial, la perseverancia. La salvación no la alcanzamos por la fuerza de la violencia, ni por el abandono de nuestros sueños e ideales, ni en el cansancio del que ya no se puede hacer nada, ni el hecho de dejar de luchar por un futuro mejor. La salvación se alcanza con el trabajo constante y de todos aquellos que son incansables, que abren un porvenir de salvación. Jesús hoy nos invita a no dejarnos engañar. Dice en su Evangelio que nadie los engañe. Habrá muchas propuestas de fácil acceso, caminos de comodidad y vanagloria, pero Jesús no quiere eso. Pare de sufrir. No es el camino que nos invita Jesús. El camino que implica sacrificio y renuncia es el camino más acorde a la iglesia fiel de Jesús. Muy atentos, que nadie nos engañe y que no nos vean como ingenuos, porque muchos hablarán en nombre de Cristo, pero no quieren lo que Cristo aceptó en su vida. Dice Jesús, no vayan tras ellos. Debemos tener cuidado porque muchos querrán que sigamos a quienes nos separan de Jesús. Cristo Jesús es el origen y el fundamento de nuestra fe. Recuérdenlo bien, debemos encontrarnos y centrarnos con lo que es esencial. Cada generación cristiana tiene sus propios problemas y sus propias dificultades. No tenemos por qué perder la calma, por el contrario, asumamos nuestra propia responsabilidad. Jesús no nos pide algo que esté por encima de nuestras fuerzas. Él mismo nos dice que nos da su ayuda. Yo les daré palabras y sabiduría. Es en el ambiente en el que vivimos hoy, el hoy de nuestra vida, es aquí donde Jesús nos invita a dar testimonio. Es en este tiempo hostil de rechazo y de desafecto a lo religioso, es aquí cuando tenemos que nosotros como discípulos tenemos que dar testimonio. Los tiempos como estos, difíciles, no es un tiempo para andarse lamentando o desalentándonos. No es para resignarnos, tampoco es para andar pasivos o tirar la toalla. Estos tiempos difíciles de incredulidad son el lugar y el tiempo propicio, dice Jesús. Es la ocasión de dar testimonio. Es el tiempo en el que nosotros, los testigos de Jesús, tenemos que revisar nuestro testimonio humilde, perseverante y proyectando fielmente el mensaje de Jesús. ¿Qué nos pide hoy Dios? Tener paciencia y perseverancia. Pues con la paciencia y con la perseverancia, dice en el Evangelio, salvarán sus almas. Así pues, en la historia que Dios te mandó construir, no pierdas la paciencia ni pierdas la paz. Búscala en Cristo, sigue su camino y trabaja en tu vida personal, familiar y comunitaria para que la paz sea una realidad en nuestra vida cotidiana. Que Dios nuestro Señor les conceda su gracia, su cuidado, su protección y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un maravilloso domingo.